Hay una pregunta que muy pocos se atreven a hacer en voz alta. No porque sea difícil de formular, sino porque la respuesta obliga a replantearlo todo. Y esa pregunta es esta: ¿qué harías si pudieras tenerlo todo y en el momento exacto en que pudieras elegir, decidieras no tomarlo? No hablo de resignación. No hablo de pobreza espiritual disfrazada de virtud. Hablo de algo mucho más extraño y mucho más poderoso. Hablo del hombre que mira el poder directamente a los ojos, que lo tiene al alcance de la mano, que podría cerrarlo en su puño sin que nadie lo cuestionara, y que en ese instante preciso elige otra cosa. Elige algo que el mundo no puede ver ni medir ni aplaudir. Elige algo que en ese momento parece menos, que en ese momento parece casi una derrota. Y sin embargo, ese instante de aparente renuncia se convierte en la decisión más poderosa que un ser humano puede tomar. Escucha esto con atención, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es historia. No es filosofía abstracta. Es una ley que opera en tu vida ahora mismo, en este momento, quieras verla o no. Y si la has ignorado, lo puedes notar en los resultados. En la distancia entre lo que soñabas ser y lo que eres hoy. En esa sensación de que algo falta, aunque tengas mucho. En ese ruido interior que no calla aunque todo esté aparentemente bien. Esta es la historia de la decisión más incomprendida que cualquier mente poderosa puede tomar. Y también es la tuya, si estás dispuesto a escucharla. Detente un momento. Piensa en dónde estás ahora mismo. No en términos de geografía. En términos de vida. ¿Estás construyendo algo o estás corriendo detrás de algo? ¿Estás eligiendo o estás siendo elegido por las circunstancias? ¿Estás tomando decisiones desde la claridad o desde el miedo, desde el ego, desde la presión de lo que los demás esperan de ti? Porque hay algo que nadie te dice cuando estás en medio de la carrera. Nadie se detiene a señalarte que la mayoría de los hombres y mujeres que persiguen poder, dinero, reconocimiento, influencia, control, lo hacen sin saber por qué realmente lo hacen. Persiguen esas cosas como si fueran el destino, como si fueran el propósito, pero son el ruido. Son el espejo en el que el mundo te entrena a verte. Y mientras te ves en ese espejo, mientras mides tu valor por lo que acumulas, por lo que dominas, por lo que otros reconocen en ti, hay algo mucho más real y mucho más tuyo que se queda sin desarrollarse. Hay algo que duerme, que espera, que tiene una paciencia infinita y una claridad absoluta. Y ese algo tiene un nombre que las civilizaciones más antiguas de la Tierra consideraron el bien más alto al que un ser humano podía aspirar. No el poder. No la riqueza, no la fama, la sabiduría. Y aquí está la paradoja que pocos entienden: la sabiduría no es lo opuesto al poder. Es su raíz, es su origen. Es la única fuente de poder que no se corrompe, que no se agota, que no te destruye cuando la obtienes. Todo lo demás que los hombres llaman poder es una sombra. Es el reflejo de algo que podría ser real pero que sin raíz profunda termina siendo solo ruido y viento. Piensa en esto. Piensa en cuántos hombres han alcanzado la cima y se han destruido en ella. Piensa en cuántos reinos han florecido con fuerza brutal y han colapsado en una generación. Piensa en cuántos individuos que hoy tienen todo lo que dijeron querer y sin embargo están vacíos, perdidos, solos en medio de su propio éxito. Eso no es accidente. Eso es una ley. La ley más antigua y más ignorada de todas. El poder sin sabiduría es una hoguera que consume lo que pretende iluminar. Y la elección de preferir sabiduría sobre poder inmediato no es debilidad. Es la forma más elevada de ambición que existe. Porque el que elige sabiduría no renuncia al poder. Lo transforma. Lo hace sostenible. Lo convierte en algo que puede crecer sin destruir. En algo que puede durar más allá de una vida, más allá de un nombre, más allá de cualquier circunstancia que el mundo pueda cambiar. Ahora bien, antes de entender qué significa elegir sabiduría sobre poder, necesitas entender exactamente qué es el poder tal como el mundo te lo ha presentado. Porque probablemente estás persiguiendo una versión del poder que no es lo que crees. Desde que eres pequeño, el mundo te muestra una imagen muy concreta de lo que significa ser poderoso. Te muestra al que manda, al que tiene más dinero, al que más gente conoce, al que puede decir que sí o que no y cambiar el destino de otros, al que controla, al que domina, al que no necesita pedir permiso para nada. Esa imagen se graba en tu mente con una fuerza impresionante. Y sin que te des cuenta, sin que nadie te lo explique, sin que nadie te pregunte si estás de acuerdo, esa imagen se convierte en tu brújula. Se convierte en la vara con la que mides tu propio valor, con la que mides tu progreso, con la que decides si estás ganando o perdiendo. Y el problema no es que quieras ser poderoso.
El problema es que estás persiguiendo la sombra equivocada del poder. El poder que el mundo te muestra es un poder que depende de condiciones externas. Depende de que los mercados no colapsen. Depende de que las personas que te siguen no cambien de opinión. Depende de que tu salud se mantenga, de que las circunstancias no cambien, de que el mundo siga siendo lo que es. Ese poder es frágil aunque parezca sólido. Ese poder es temporal aunque parezca eterno. Y lo más peligroso de todo, ese poder te cambia a ti antes de que tú puedas cambiarlo a él. Hay una observación que atraviesa miles de años de historia humana y que se repite con una consistencia que debería detener a cualquiera en seco. Los hombres que acceden al poder sin haber desarrollado primero la sabiduría para manejarlo, invariablemente se convierten en algo que no querían ser. Sin excepción. Sin importar cuánto buenas intenciones tenían al principio. Sin importar cuán genuino era su deseo de hacer el bien cuando comenzaron. El poder sin sabiduría no corrompe a los malos. Corrompe a los buenos. A los que creían que ellos serían la excepción. A los que estaban convencidos de que su fuerza de voluntad o sus principios o su amor por su familia serían suficientes para mantenerlos intactos mientras ejercían un poder para el que no estaban preparados internamente. Pero eso no es lo único que necesitas ver. Hay algo más. Algo que ocurre antes de llegar al poder, algo que ocurre en el momento mismo de la elección y que determina todo lo que viene después. Imagina un momento. Imagina que estás en el umbral de una decisión que puede cambiar tu vida. No metafóricamente. Realmente. Tienes frente a ti dos caminos. Uno de ellos te da resultados inmediatos, visibles, reconocibles. El otro te exige algo. Te exige que crezcas primero. Que desarrolles algo en ti antes de obtener lo que quieres. Que inviertas en lo que no se puede ver antes de poder manifestar lo que sí se puede ver. ¿Cuál eliges? Y antes de que respondas, sé honesto contigo mismo. No con la respuesta que te gustaría dar. Con la respuesta que has dado en la práctica, con tus acciones, con tus elecciones reales en los últimos meses, en los últimos años. Porque la respuesta real no está en lo que dices. Está en lo que haces cuando nadie te está mirando. En cómo usas tu tiempo cuando tienes libertad. En qué lees, en qué piensas, en qué inviertes la atención cuando no hay presión externa que te guíe. Y si eres como la mayoría de los seres humanos, la respuesta honesta es que has elegido el camino de los resultados inmediatos muchas más veces de las que has elegido el camino del crecimiento previo. No porque seas débil, no porque seas inconsciente, sino porque el mundo entero está diseñado para que elijas así. Toda la arquitectura del sistema en el que vives favorece la gratificación inmediata sobre la inversión a largo plazo. Favorece la apariencia sobre la sustancia. Favorece el tener sobre el ser. Y esa es la trampa más silenciosa y más devastadora que existe. Ahora vamos al núcleo. Vamos a los principios que hacen que esta elección, la de preferir sabiduría sobre poder inmediato, no sea solo una postura filosófica bonita, sino una estrategia real, concreta, medible, que transforma vidas de maneras que ninguna persecución de poder externo puede igualar. El primero es este: la sabiduría es el único activo que se multiplica al usarse. Piensa en todos los recursos que conoces. El dinero, cuando lo gastas, se acaba. La energía, cuando la usas, se agota y necesita recuperarse. El tiempo, cuando pasa, no regresa. La reputación, cuando la dañas, tarda años en reconstruirse. El poder político, cuando lo ejerces mal, se erosiona. Pero la sabiduría tiene una propiedad que ningún otro recurso posee. Cada vez que la aplicas, crece. Cada vez que tomas una decisión desde la comprensión profunda y no desde el impulso, tu capacidad de comprensión se expande. Cada vez que ves el patrón debajo de la superficie, tu capacidad de reconocer patrones aumenta. Cada vez que eliges la verdad difícil sobre la mentira cómoda, tu tolerancia a la verdad se fortalece y tu capacidad de operar en realidad se vuelve más precisa y más efectiva. La sabiduría no tiene rendimientos decrecientes, tiene rendimientos crecientes. Y eso la hace el único activo verdaderamente infinito que un ser humano puede cultivar. Ahora aplica esto a tu vida real. ¿Qué significa esto para ti en este momento? Significa que cada inversión que hagas en entender más profundamente cómo funciona algo, cómo funciona un negocio, una relación, tu propia mente, el dinero, las emociones humanas, no es un gasto. Es una siembra. Una siembra que crece de forma compuesta, exactamente como el interés compuesto del que todos hablan pero que pocos aplican al capital más importante, el capital de comprensión. El hombre que invierte 5 años en entender profundamente cómo funciona un mercado antes de entrar a él no está perdiendo 5 años.
está adquiriendo una ventaja que ningún recién llegado, por más dinero que tenga, puede comprar de la noche a la mañana. Está construyendo algo que no puede ser copiado porque no puede ser transferido, el entendimiento que viene de la experiencia reflexionada, del error analizado, del patrón reconocido a través del tiempo. Y la persona que invierte ese mismo tiempo en correr, en apresurarse, en tomar atajos, en buscar el resultado antes que el entendimiento, llegará antes. Temporalmente. Lo verás. Te parecerá que el atajo funciona. Y eso es lo más peligroso del atajo, que a veces funciona. Que a veces el azar sonríe y le da al impaciente lo que busca. Y entonces el impaciente se convence de que tenía razón, de que el camino corto era el correcto, y construye su vida entera sobre esa premisa equivocada, hasta que llega la tormenta que no anticipó, hasta que llega la crisis que no puede manejar porque no tiene la comprensión para navegarla, hasta que llega el momento en que toda la velocidad que ganó al principio no puede salvarle de la ignorancia que nunca se tomó el tiempo de corregir. Lo has visto, lo conoces, tal vez lo has vivido, pero hay algo más profundo que este primer principio, algo que opera por debajo de la superficie de todo lo que acabas de escuchar. El segundo principio es este: el poder que nace de la sabiduría no puede quitarte nada externo porque no depende de nada externo. Detente, deja que eso entre completamente. Todo lo que el mundo te puede dar, el mundo también te lo puede quitar. El dinero que los mercados crean, los mercados lo destruyen. La reputación que la opinión pública construye, la opinión pública la derriba. El cargo que las instituciones otorgan, las instituciones lo revocan. La salud que la genética y los hábitos sostienen, el tiempo y la enfermedad la erosionan. Nada de lo que viene de afuera es permanente. Nada de lo que el mundo puede darte está libre del riesgo de perderlo. Pero la comprensión que has desarrollado, el juicio que has afinado, la perspectiva que has ganado a través del pensamiento profundo y la experiencia reflexionada, eso no puede quitártelo nadie. Puedes perder todo lo demás y seguir siendo capaz de reconstruirlo porque tienes lo que hace falta para construir. Puedes empezar de cero con el entendimiento de alguien que ha llegado lejos y en poco tiempo estar más adelante que la mayoría que nunca perdió nada porque nunca construyó nada profundo. Hay hombres que han perdido fortunas completas y en 5 años las han rehecho, y en algunos casos las han multiplicado, no porque tuvieran suerte la segunda vez, sino porque tenían sabiduría la primera vez que construyeron y esa sabiduría sobrevivió a la pérdida. Hay hombres que han perdido posiciones de poder, que han sido destituidos, desacreditados, olvidados, y que sin embargo han regresado, no al mismo poder, sino a uno más real, más profundo, más imposible de erosionar, porque la comprensión que los llevó ahí la primera vez no desapareció con el cargo. Y hay hombres que nunca pierden el dinero, que nunca pierden la posición, que acumulan durante décadas, y que sin embargo llegan al final de su vida completamente vacíos, completamente ajenos a sí mismos, sin entender que fue real y que fue ilusión, sin haber desarrollado la capacidad de ver su propia vida con claridad. Esos hombres tienen poder externo y son internamente pobres. Y esa pobreza interior es la más difícil de reconocer porque está rodeada de todos los símbolos del éxito. Este principio tiene una aplicación práctica muy concreta que probablemente nunca has escuchado formulada de esta manera. Antes de perseguir cualquier resultado externo, invierte en desarrollar la comprensión que te permita sostenerlo cuando lo obtengas y reconstruirlo si lo pierdes. No porque seas pesimista sobre tus posibilidades, sino porque el verdadero poder no está en obtener. Está en la capacidad de sostener, de adaptar, de reconstruir, de seguir adelante cuando las condiciones cambian. Construye tu comprensión antes que tu fortuna. Construye tu juicio antes que tu red de contactos. Construye tu carácter antes que tu reputación. Porque el carácter es lo que queda cuando la reputación colapsa. Y el juicio es lo que queda cuando la red de contactos se dispersa. Y la comprensión es lo que queda cuando la fortuna se va. Eso es lo que significa elegir sabiduría sobre poder. No es un sacrificio. Es la estrategia más inteligente que existe. Pero escucha, hay un tercer principio que la mayoría de las personas, incluso las que entienden los dos anteriores, terminan ignorando en la práctica. Y es el más silencioso de todos, el más sutil y el más determinante. El tercer principio es este: la sabiduría no se acumula con información, se desarrolla con reflexión. Vivimos en la época con más acceso a información que cualquier generación anterior ha tenido jamás. En el bolsillo de cualquier persona hay acceso a más conocimiento del que ninguna biblioteca del mundo antiguo podía contener. Y sin embargo, la mayoría de las personas no son más sabias que las generaciones
la realidad, se cuestiona a sí misma, se refina en el proceso del error y se integra hasta convertirse en una forma de ver que ya no requiere esfuerzo consciente porque se ha vuelto natural. Eso no ocurre con el scroll, no ocurre con el consumo pasivo de contenido, no ocurre con la acumulación de datos o la multiplicación de opiniones externas. Ocurre en el silencio, ocurre en la pausa, ocurre cuando tienes el coraje de sentarte con una idea el tiempo suficiente para que te revele lo que tiene debajo de la superficie. La mayoría de las personas nunca llegan a ese nivel de comprensión porque están demasiado ocupadas consumiendo para detenerse a digerir. Y el mundo moderno es perfectamente eficiente en mantenerte consumiendo. Hay siempre algo nuevo que ver, escuchar, leer, responder, reaccionar, compartir. Hay siempre una razón válida para no detenerte. Y mientras no te detienes, mientras no creas el espacio para la reflexión profunda, toda la información que entra se queda en la superficie. No cambia nada real en ti. No transforma tu forma de ver. No se convierte en sabiduría. Solo se convierte en más ruido que administrar. Entonces la pregunta práctica es esta: ¿cómo desarrollas sabiduría real en un mundo que está diseñado para impedirte reflexionar? La respuesta es más simple de lo que imaginas, aunque más difícil de implementar de lo que quisieras. Primero, necesitas crear con intención el espacio para pensar. No para consumir. No para aprender en el sentido de adquirir información nueva. Para pensar en lo que ya tienes. Para sentarte con las preguntas que importan y dejar que operen en ti el tiempo suficiente para revelar algo real. Esto puede ser 1 hora al día. Puede ser 30 minutos. Puede ser los primeros 15 minutos de cada mañana antes de que el mundo te alcance. Lo que importa no es la cantidad. Es la consistencia y la intención. Segundo, necesitas desarrollar el hábito de preguntarte por qué. No el por qué superficial que busca una explicación rápida. El por qué profundo que no se satisface con la primera respuesta y que sigue preguntando hasta llegar al nivel donde las cosas son realmente como son. El filósofo que pregunta por qué 5 veces antes de aceptar una respuesta llega a lugares que el que acepta la primera explicación nunca alcanzará. Y esa diferencia en la profundidad de comprensión es la diferencia entre el consejo que cambia vidas y el consejo que suena bien pero no transforma nada. Tercero, y esto es lo más contraintuitivo, necesitas abrazar el no saber como una posición de poder. La mayoría de las personas evitan el no saber porque se siente como debilidad, como vulnerabilidad. El ego moderno ha construido una identidad que depende de tener respuesta para todo, de parecer seguro, de proyectar competencia incluso en las áreas donde no la tiene. Pero la sabiduría real comienza exactamente donde termina la certeza falsa. El que sabe que no sabe tiene espacio para aprender. El que cree que ya sabe ha cerrado la puerta al conocimiento real antes de que pueda entrar. Hay algo que las mentes más iluminadas de todas las épocas han tenido en común: la capacidad de operar con comodidad en la incertidumbre. De no necesitar que todo esté resuelto para actuar con claridad. De sostener preguntas abiertas el tiempo que sea necesario sin ansiedad, sin buscar el cierre prematuro que da comodidad pero obstruye la comprensión. Desarrolla esa capacidad. Es una de las más valiosas que un ser humano puede tener. Y es una de las más raras. Pero avancemos. Porque hay un cuarto principio que completa el cuadro de manera que cambia no solo cómo piensas sino cómo actúas, cómo te relacionas, cómo construyes, cómo decides. El cuarto principio es este: elegir sabiduría sobre poder no es una decisión que se toma una vez. Es una práctica diaria que se ejerce en cada momento de elección. Hay una ilusión muy seductora sobre la transformación. La ilusión de que hay un momento, un instante, una revelación, un punto de inflexión, después del cual todo cambia de manera definitiva. Que si escuchas el mensaje correcto, lees el libro correcto, tienes la conversación correcta, de repente verás todo diferente y actuarás diferente de ahí en adelante. Para siempre. Sin esfuerzo. Sin recaída. Sin el trabajo diario de elegir de nuevo. Esa ilusión es una de las razones por las que tan pocas personas transforman su vida de manera real y duradera. La sabiduría no es un estado que se alcanza. Es una dirección que se elige, repetidamente, en cada bifurcación del camino. Es el músculo que se ejercita en cada momento en que podrías reaccionar desde el ego y eliges responder desde la comprensión. En cada momento en que podrías tomar el atajo y eliges el camino que exige más pero construye más. En cada momento en que podrías proteger tu imagen y eliges la verdad aunque la verdad te haga ver menos en los ojos de alguien. Piensa en cuántos de esos momentos tienes cada día. ¿Cuántas veces al día tienes la oportunidad de elegir entre el poder inmediato y la sabiduría a largo plazo?
En una conversación difícil con alguien que amas, eliges ganar el argumento o eliges entender. En una decisión de negocios con presión de tiempo, eliges actuar ahora para no perder la oportunidad o eliges tomarte el tiempo de entender bien antes de comprometerte. En un momento de conflicto, eliges imponer tu voluntad porque puedes o eliges buscar la solución que sea mejor para todos aunque eso requiera que cedas en algo. Esas no son preguntas abstractas. Son las preguntas que definen quién eres en la práctica. No en la teoría. No en lo que dices sobre ti mismo. En lo que haces cuando hay algo real en juego. Y la acumulación de esas elecciones, día tras día, semana tras semana, año tras año, es lo que construye el carácter. Es lo que construye la sabiduría real. No la que está en los libros que has leído. La que está en la persona en que te has convertido a través de cada elección difícil que tomaste en la dirección correcta cuando habría sido más fácil y más cómodo tomar la dirección equivocada. Ahora bien, hay un quinto principio. Y este es el que más personas evitan porque toca algo que duele si lo ves de frente. Pero es precisamente por esa incomodidad que tiene tanto poder. Los principios que más cambian vidas son invariablemente los más incómodos de integrar. El quinto principio es este. El mayor obstáculo entre tú y la sabiduría no es la falta de información ni la falta de tiempo. Es la ilusión de que ya sabes lo suficiente. Hay una arrogancia que la mayoría de las personas ni siquiera reconocen como arrogancia porque está perfectamente disfrazada de seguridad, de convicción, de identidad. Es la arrogancia de creer que ya has llegado lo suficientemente lejos en tu comprensión como para no necesitar cambiar la forma en que ves las cosas fundamentales. La arrogancia de creer que tus creencias sobre el dinero, sobre las relaciones, sobre el trabajo, sobre el poder, sobre ti mismo, son básicamente correctas y que lo que necesitas es simplemente más ejecución, más disciplina, más acción. No más cuestionamiento. No más examen profundo. No más disposición a descubrir que algo en lo que crees con total convicción es profundamente equivocado. Esa arrogancia es el muro invisible más alto que existe. Porque no puedes superarlo si no puedes verlo. Y no puedes verlo si estás convencido de que no está ahí. ¿Cuántas veces en los últimos años has cambiado fundamentalmente una creencia que considerabas sólida? No has añadido información nueva a una creencia existente. Realmente has revisado los fundamentos de cómo ves algo importante y has concluido que estabas equivocado de raíz. ¿Cuántas veces? Para la mayoría de las personas, la respuesta honesta es, muy pocas, o ninguna en muchos años. Y eso no es señal de que tengan razón en todo. Es señal de que han dejado de cuestionarse con la profundidad necesaria para descubrir sus propios errores fundamentales. La sabiduría real es incompatible con la certeza permanente. Cada vez que llegas a un nivel de comprensión más profundo, descubres que había una capa de ignorancia debajo de lo que creías saber. No como señal de fracaso, como señal de progreso, como señal de que estás llegando a lugares donde la comprensión superficial no llega. El hombre sabio no es el que tiene todas las respuestas. Es el que sabe qué preguntas hacer. Y en particular, sabe hacer la pregunta más difícil de todas. ¿En qué podría estar equivocado sobre esto que estoy completamente convencido de que es verdad? Esa pregunta, aplicada con honestidad y con regularidad, es más transformadora que cualquier cantidad de información nueva que puedas absorber. Ahora bajemos. Bajemos de las alturas a la tierra. Porque todo lo que acabas de escuchar vale cero si no se transforma en algo que puedas hacer mañana, en la semana que viene, en el mes que viene. La sabiduría que no se aplica es solo entretenimiento mental. Y este no es un video de entretenimiento mental. Es una transferencia real de algo que puede cambiar cómo vives si lo tomas en serio. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Empecemos por lo más concreto. El primer movimiento que puedes hacer hoy mismo, no mañana, hoy, es identificar un área de tu vida donde estás persiguiendo el resultado sin haber desarrollado primero la comprensión necesaria para sostenerlo. No tienes que resolverlo ahora, solo tienes que verlo, ponerle nombre, reconocer que ahí hay una brecha entre lo que buscas y lo que entiendes. Esa brecha es el espacio donde necesitas invertir antes de que el resultado llegue. ¿Es en tus finanzas? Estás persiguiendo más dinero sin entender realmente cómo funciona el dinero, cómo se crea, cómo se conserva, cómo se multiplica, cómo destruye a los que no están preparados para manejarlo. Tienes un plan de acción pero no un modelo de comprensión que explique por qué ese plan funcionará y qué harás cuando no funcione. ¿Es en tus relaciones? Estás buscando la relación correcta, el compañero correcto, la familia que quieres, sin haber trabajado primero en convertirte en la persona que puede sostener ese tipo de vínculo.
¿Estás buscando fuera lo que necesitas construir primero adentro? ¿Es en tu trabajo o negocio? ¿Estás persiguiendo el crecimiento, la escala, la expansión, sin haber consolidado la comprensión de lo que ya tienes? ¿Estás construyendo hacia arriba cuando la base todavía no es sólida? Identifica esa área. No con juicio, con claridad, sin drama. Solo vela. Y luego pregúntate, ¿qué necesito entender antes de seguir corriendo en esta dirección? El segundo movimiento es crear, esta semana, un espacio de reflexión. Puede ser pequeño, puede ser 15 minutos, pero que sea intencionado, sin teléfono, sin contenido externo. Solo tú y una pregunta importante. Una pregunta sobre algo que importa en tu vida. Y el tiempo suficiente para dejar que esa pregunta haga su trabajo en ti. No busques la respuesta en Google. No busques la respuesta en este video ni en ningún otro. Busca la respuesta en ti. Porque la sabiduría que importa no está en el exterior esperando que la descubras. Está en lo que ya sabes pero no has tenido el silencio suficiente para escuchar. El tercer movimiento es este. Elige una de las creencias más sólidas que tienes sobre algo importante en tu vida y pásala por la pregunta más difícil. Pregúntale, ¿qué evidencia tengo en mi propia experiencia de que esto es verdad? ¿Y qué evidencia tengo de que podría no serlo? No para destruir tus convicciones, para refinarlas, para asegurarte de que lo que llevas contigo como brújula de tus decisiones es realmente sólido y no solo una historia que te contaste una vez y que nunca volviste a examinar. Y el cuarto movimiento, el que tiene el impacto más profundo a largo plazo, toma una decisión que hayas estado postergando porque el camino sabio era más lento, más difícil, más incierto que el atajo tentador. Toma esa decisión. El camino largo. El que exige más pero construye más. El que no te da aplauso inmediato pero que en 2 años, en 5 años, en 10 años, será la decisión que todo lo demás reconocerá como el punto de inflexión real. Ese es el momento en que la sabiduría deja de ser filosofía y se convierte en vida. Ahora llegamos al final. Y en el final no hay resumen. No hay lista. No hay repaso de lo que aprendiste. Porque lo que escuchaste hoy no fue una clase. Fue una invitación. Una invitación a ver tu vida desde una altura diferente. A cuestionarte con una profundidad que quizás evitabas. A elegir, quizás por primera vez con total conciencia, entre el poder que el mundo promete y la sabiduría que ningún mundo puede quitarte. Piensa en esto. Hay 2 tipos de hombres y mujeres que llegan al final de su vida. Los primeros llegan habiendo obtenido mucho. Mucho de lo que el mundo mide. Dinero, posición, reconocimiento, influencia, poder en sus variadas formas. Y llegan ahí preguntándose, con una angustia que ninguno de esos logros puede callar, si lo que persiguieron era realmente lo que querían. Si el camino que eligieron los llevó a donde querían ir. Si la persona en que se convirtieron en el proceso es la persona que querían ser. Los segundos llegan habiendo elegido, muchas veces en silencio, muchas veces sin aplausos, muchas veces contra la corriente de lo que el mundo esperaba de ellos, el camino más profundo. El que exige más por dentro antes de dar más por fuera. El que construye primero la comprensión antes de construir los resultados. El que trata la sabiduría no como un ornamento sino como la raíz de todo lo demás. Y esos llegan con una claridad, con una paz, con una integridad entre quienes son y que hicieron con su vida, que ninguna acumulación de poder externo puede comprar. ¿Cuál de los dos quieres ser? No te pido que respondas esa pregunta para mí. Te pido que la respondas para ti. Con toda la honestidad que puedas reunir en este momento. Y que dejes que esa respuesta real, no la que quedaría bien en voz alta, la que sabes que es verdad adentro, que esa respuesta guíe lo que eliges hacer mañana. Porque el mañana es donde la sabiduría se prueba. No en los videos. No en las ideas. En lo que decides hacer cuando tienes que elegir entre lo que es fácil y lo que es real. Una última cosa antes de que sigas con tu día. Y quiero que lo pienses de verdad antes de responder. De todo lo que escuchaste hoy, de todos los principios, de todas las verdades que pasaron por este espacio, ¿cuál es el que más has ignorado en tu propia vida? No el más interesante, no el más nuevo, el que más has ignorado, el que sabes, con esa certeza incómoda que no necesita explicación, que has estado evitando aplicar. Escríbelo abajo, no para este canal, para ti, porque el acto de escribirlo, de nombrarlo, de reconocerlo en voz alta aunque sea en texto, es el primer paso real de la elección que marca la diferencia entre los que escuchan y siguen igual, y los que escuchan y cambian.
Y si lo que resonó hoy en ti es solo el comienzo de lo que sientes que necesitas, lo que viene en el próximo video va aún más profundo.